Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la compañía. Estamos arrancando otra edición de Plenamente, este espacio en el que tenemos la posibilidad de hablar con diversas personas de diversa índole. Ya hemos ampliado un poco más el portfolio de Plenamente porque quien más, quien menos tiene la posibilidad de hablar desde su posición de lo que considera positivo para la salud mental. Para mí, les digo, particularmente, este va a ser un programón porque es una de las aficiones que yo tengo, que tengo que partir del punto de que esto es un gusto, pero tengo la fe, la esperanza y la ilusión de que alguien se sentirá identificado en lo que podemos hablar hoy con Marco Augusto Ferreira, quien es director de la Biblioteca Nacional de nuestro país. Qué gusto estar con nosotros primeramente, Augusto. No, el gusto es mío, Matías. Mando un saludo gigantesco a tu audiencia. Y nuevamente sentarme acá a conversar contigo es un placer. Así que no tengo idea de por dónde querés llevar la entrevista, pero me encantaría descubrirlo contigo. A ver a dónde nos lleva a hablar de lo que es salud mental y literatura. No te voy a mentir, yo tengo alguna que otra idea y eso vamos a tratar de ponerlo en contexto para nuestros televidentes. Porque, a ver, como te dije, o como le digo a todos, esto de la lectura es un gusto, es un hobby, ¿verdad? Así como el que le gusta salir a correr, así como el que le gusta ver una película, así como el que le gusta, no sé, salir a dar una vuelta en la moto. La lectura tiene que brindarte también esa sensación de satisfacción para que vos efectivamente puedas disfrutarla y que tenga un impacto positivo en tu vida, ¿no? Mira, yo no sé si decir, no sé si tratar a la lectura como hobby. A mí me gustaría que se convierta en una necesidad. De la misma manera que aquellos que promueven el ejercicio físico como una necesidad y que después buscan que nazca disfrute del ejercicio diario que se supone que deberíamos estar haciendo para tener una vida plena, la literatura también debería verse como una necesidad respaldada por el hecho de que es un placer. Entonces, más que buscar que la lectura sea un hobby, en realidad debería ser nuestro día a día. Ese es el ideal, por supuesto. Cada uno de nosotros paraguayos debería por lo menos dedicarle 15 minutos a una hora a una lectura por día, y debe ser una lectura que a vos te guste, que vos la percibas como algo placentero, y después la cantidad de beneficios que eso te puede traer es innumerable. Pero a eso es lo que aspiramos. A eso es lo que aspiramos también como institución, como Biblioteca Nacional. Cuando hacemos eventos como el tema de nuestros sábados de lectura o del picnic literario, lo que nosotros queremos es que la gente venga sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de presión, entre a la biblioteca, descubra el acervo que nosotros tenemos ahí y se permita, en palabras de una amiga mía, Estela Franceschelli, se permita que un libro le guiñe el ojo. Entonces ahí lo agarre sin ningún tipo de restricción, vaya, se siente y lea sin que nadie lo moleste, y que se encuentre en un refugio físicamente hablando, porque arquitectónicamente nuestra biblioteca es preciosa, es una biblioteca moderna, llena de luz natural, llena de naturaleza que no se ve normalmente en ningún otro lugar del mundo. Habíamos hablado también de eso de la vez pasada. Entonces contribuye también a convertir tu experiencia con la lectura en algo puramente placentero. Eso que dijiste es fundamental, Augusto, de que tiene que ser por gusto propio, sin presiones, tiene que ser una decisión, ¿verdad? Y que ya en su momento la obsesión lectora a cada uno le determine cuánto tiempo hay que va a leer, sean 6 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Hay gente que se devora un libro en un día, por ejemplo. Por ejemplo, hay una investigación que leí no hace mucho de una universidad de Sussex, creo que era. 6 minutos leyendo al día, vos estás obteniendo los mismos beneficios para tu salud, tanto corporal como mental, de lo que te podría dar cualquier otra cosa que te haga bien. Esto está amparado en estudios científicos también. Pasa que tenemos que preguntarnos qué otra cosa podría yo estar haciendo en vez de leer. Y la verdad es que la lectura no solamente te da todos esos beneficios de mayor capacidad de concentración, estabilidad emocional, una posibilidad de reflexionar, de razonar intelectualmente aquello que leíste, de experimentar catarsis emocional, un montón de cosas te produce, sí, pero en lugar de eso, ¿qué podrías estar haciendo? Usar el celular por ese poco tiempo. Scrollear indiscriminadamente. Te mata. Y realmente por esa cantidad de tiempo, no, otra cosa no. Dedícate a buscar un espacio para esos 6 minutos, para esos 15 minutos de lectura. No importa lo que sea, pero procura que sea algo que disfrutes, nada más que eso.
Y si es académico, y bueno, vas a necesitar un poco más de concentración. Dicen los estudios que con 10 minutos de lectura académica prácticamente estás esforzando a tu cerebro a lo mismo que fueran 2 horas de lectura placentera. Pero no importa, el punto es que lo que sea que estés leyendo, te guste, lo disfrutes. Y si es desafiante, y bueno, no te fuerces demasiado a tener que comprender todo, a tener que terminar todo en una misma sesión. Hay maneras y maneras de afrontar la lectura. Pero démosle un espacio de nuestro tiempo a esos 6 minutos, 15 minutos, 1 hora. Y respetémoslo por sobre todas las cosas. Porque ninguna otra cosa que pudiéramos estar haciendo en su lugar realmente otorga los mismos beneficios. ¿Qué fue lo primero que leíste en tu vida que recordás? Lo que me motivó a ser escritor y lo que me motivó a abordar los temas que abordo en la ficción es un libro que se llama Gunnar el Vikingo. Cuenta la historia, es una épica de fantasía oscura, que cuenta la historia de cómo Gunnar, un hombre, un semidios, hijo de Odín, emprende una búsqueda que lo lleva a atravesar estepas, a enfrentarse con un montón de dioses nórdicos. Y era un librito de este tamaño que papá me había llevado a comprar de una librería que se encontraba en el Shopping Multiplaza, kilómetro 5. ¿Vos elegiste o él te dijo? No, yo lo elegí. Vos elegiste, ok. Yo lo elegí. Te digo, tenía este tamaño el libro y estaba ilustrado. Ahí tenía algo que te llamaba la atención. Tenía ilustraciones del ilustrador argentino Quique Alcatena. Y ese libro me cambió la vida. Lo que no recuerdo es la edad, creo que tenía 5 o 6 años. Creo, no me acuerdo bien. Pero sí recuerdo el momento en que estuvimos en la librería, el momento de ver el libro y después todas las sensaciones que me produjo. Literalmente marcó mi hoja de ruta para siempre. Sin comprenderlo en aquel entonces, por supuesto. Sí, qué importante eso de que llegue a tu vida un libro que te cambie la vida, ¿verdad? Uno que te haga decir, a partir de este momento soy una persona distinta a la que era antes. De hecho, Kafka creo que decía algo así, que un libro tiene que ser algo que te rompa el hielo de tu ser y marque una diferencia entre lo que eras antes y lo que sos ahora con ese conocimiento. Y todo empezó porque paseando por esos estantes uno me guiñó el ojo. Entonces lo que nosotros vemos en la biblioteca es que los padres sueltan a los chicos al entrar y los chicos se van y lo primero que hacen es corren a la sección infanto-juvenil y ahí agarran el primero que los atrae, se tiran al suelo en los sofás, en los almohadones que tenemos y se sientan y leen o se acuestan y leen. Y mientras tanto el papá agarra un libro que también le gusta, que también lo llama y después se acuesta a leer con su hijo o se sienta a leer por su cuenta y están ahí en silencio. Y hemos visto casos de familias que pueden estar hasta 3 horas sentados de corrido, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, sin que nadie los moleste, leyendo en absoluto silencio. Y después viene más gente y se acopla, se suma a ese silencio compartido. ¿Sabes la imaginación que fomenta eso? En un chico, en un nene. Queremos creer que con una familia que viene a compartir ese espacio justifica absolutamente todo lo que hacemos. Es un niño más. Viste que dicen, 2 cosas se quieren motivar. Uno es el hábito por la lectura y el otro es la lectura por la lectura en sí misma. No que sea un hábito, sino que sencillamente cuando accedas a la lectura, que la disfrutes y permitas que ésta te absorba completamente. Entonces nosotros sabemos que con ese pequeño momento en el que el chico viene y efectivamente se deja abrazar por un libro, se deja absorber por un libro, entonces quizás no estamos creando hábito, ese ya es trabajo de los padres en la casa, ya es trabajo de los profesores en la escuela, pero lo que puede pasar es que después en casa vaya ese chico y diga, papá, yo quiero que me compres ese libro que yo estaba leyendo, o yo quiero tener mi biblioteca acá en casa, o yo quiero que volvamos a la biblioteca para repetir esa experiencia. Entonces ahí vos estás creando un lector y cómo beneficia eso al país es gigantesco. Si sabemos que una sola persona puede hacer una diferencia, imagínate 6 millones que efectivamente lean todos los días de su vida y que sean conscientes de lo que leen. Ahí entramos a hablar acerca del rol institucional, ¿verdad? También del Estado y cómo se incentiva la lectura en este país. Vos hoy como director de la Biblioteca Nacional tenés una visión, ¿verdad? Pero esto viene también por otros lados, ¿verdad? Como la escuela
por ejemplo, los colegios. Hay gente que llega a la universidad, Augusto, sin haber leído un libro, o si lo leyó, no lo disfrutó. Y acá estamos hablando acerca de impulsar esto como un hábito de placer, Sí. de fruición, ¿verdad? Y ahí también es donde yo considero que, no sé, tal vez nos faltaría corregir algunas cuestiones o hacer algo, ¿verdad? Para promover más la lectura por gusto. Yo recuerdo, y nunca me voy a olvidar, que cuando estaba en el colegio, séptimo grado, una cosa por el estilo, creo que me han hecho leer mi primer libro y era algo de Augusto Roa Bastos. Lo odié. Lo odié porque no entendí ni atrás ni adelante. Pero te juro, viejo, te juro. Me encantaría hablar sobre eso. ¿Eh? Me encantaría hablar sobre eso. Sí, no, te digo, ¿verdad? Y dije, séptimo grado, darle esto es complicado, ¿verdad? O sea, habría que ir por otro lado. Después ya yo de grande le agarré el gusto a esto, ¿verdad? Y cuando vos lees a Augusto Roa Bastos desde otra perspectiva, ahí es otra cosa, viejo. Ahí es totalmente otra cosa. Otra manera de fomentar el placer, a veces nosotros creemos que la lectura en silencio es todo lo que basta. A veces el secreto está en leerle a otra persona. La lectura viva voz es parte también de la política que estamos impulsando, que tiene que ver con la filosofía de la pedagogía de la lectura, que dice, permití que se lea por placer, sí, por un lado en silencio, todo lo que vos quieras, y por el otro lado, léele a otra persona. Léele a otra persona y léele bien. Y después preguntarle a esa persona, ¿le gustó o no le gustó? No le preguntes qué significa, no le preguntes qué interpretó por tal cosa, no le pidas que encuentre el complemento directo. Preguntarle qué significó para él. Y si le gustó o no le gustó, ¿por qué no le gustó? Que aprenda a expresarse, que aprenda a hablar de las emociones que experimentó durante un proceso, que aprenda a darle forma a esas emociones, que aprenda a darle forma a su experiencia. Eso es parte de la pedagogía de la lectura, eso es parte del placer de la lectura. El compartir ese momento, leerle a otra persona, es un acto de amor gigantesco. Y parte de esto también implica que nosotros muchas veces cometemos el error de terminar los actos artísticos relacionados con la lectura con otros actos de carácter distinto, música, con un baile. Terminamos un acto, una lectura de poemas con música, con un baile, con juegos, con teatro. Y a veces damos la impresión, por supuesto, no intencional, totalmente inintencional, de que la lectura por sí misma no es lo suficientemente entretenida como para hacer el cierre de un acto. Decimos, estamos armando un congreso de tal cosa, ¿cómo vamos a cerrar? Y vamos a invitar a tal banda, vamos a invitar a tal músico, vamos a traer bailarines para que cierren. No es, por supuesto, esto, negar los espacios a estos artistas, pero si vos estás haciendo un acto dedicado a la lectura, probá a leer un poema, probá a cerrar leyendo un poema, probá a cerrar leyendo un fragmento de un cuento, de algún ensayo. Probá cerrando de esa forma. Y vos sabés que estuvimos haciendo eso desde el año pasado. Y al público le gusta igual. Al público le gusta igual, pero vos como organizador tenés que darle esa misma importancia, esa misma preponderancia a la lectura y al libro en sí mismo, al igual que se le da a otras artes. Pensamos que el leer en voz alta a otra persona quizás impida que te comprendan, pero si practicas leer, si efectivamente lo haces con amor y finalmente le llega al público, hay que confiar también en la inteligencia de tu público. Y yendo al punto de Roa, es ahí también donde hablamos de la otra de las grandes figuras de las que no se habla lo suficiente, y es el mediador de lectura, que muchas veces es el bibliotecario. Por darte un ejemplo, la otra vez, este sábado pasado, nos visitó en la biblioteca un muchacho, un joven de 15 años, que se fue con su hermano, su papá y su mamá. Cada uno de los miembros de la familia se fue a sus respectivas lecturas. Uno buscaba fútbol, uno buscaba la historia del Club Nacional y la historia del fútbol paraguayo, otro buscaba fotos del fútbol de Paraguay de 1901 a 1950, otro quería leer, el papá quería leer sobre psicología freudiana, la mamá quería leer sobre esto, pero el chico en particular, este joven, me dice, yo quiero leer sobre los nazis en Paraguay. Sobre los nazis y sobre los nazis en Paraguay. ¿Cuántos años tenía, más o menos? 15 15 años. 14, 15 años.
Entonces le conseguí un libro, y lo estaba leyendo, y después le dije, espera un poco, ¿vos sabías que Joseph Mengele estuvo acá en Paraguay? ¿Y quién es Joseph Mengele? Y le conté quién era Mengele, y después le dije, hay un autor paraguayo que escribió sobre eso, la historia completa sobre eso, y se llama Mengele en Paraguay, y es de Andrés Colmán Gutiérrez. ¿Querés que te traiga el libro? Le digo, me encantaría. Fui, le busqué el libro, se lo di, y ahí empezó, y creo que su familia estuvo 2 horas en la biblioteca. Avanzó 30, 40 páginas. Vi ese momento en el que cuando estaban por irse, se fue corriendo junto a su papá, le mostró la tapa, el papá le toma una foto, y me dice, ¿dónde puedo comprarlo? Puedes encontrarlo, le digo, en la Plaza Uruguaya, en Servilibro, en El Lector, está en todas las librerías. Es más, este es el autor, le digo. Cuando termines de leerlo, escribile, envíale un mensaje, decirle qué te pareció su obra. ¿En serio el autor está? Sí, está acá, vive en Paraguay. ¡Qué increíble! Entonces quedó con el compromiso de comprar ese libro por gusto propio y de seguir leyéndolo en su casa. El mediador de lectura es esa persona que funge de puente entre el libro y el lector. El lector a veces no sabe qué es lo que quiere leer, a veces le resulta complicado entender quizás lo que está leyendo, a veces sabe lo que quiere, pero no sabe dónde encontrarlo en particular. Y el mediador de lectura tiene que ser esa persona apasionada por el libro, apasionada por la lectura, apasionada por ese momento en el que se produce ese encuentro mágico del que te describí al principio. Y por ende, faltan mediadores capacitados en Paraguay, y en principio quienes deben ejercer esa labor de amor y también profesional son los bibliotecarios. De todas las bibliotecas públicas del país, de las más de 120, de todas las más de 900 bibliotecas escolares del país, el bibliotecario tiene que poder guiarte a vos sin decirte cómo interpretar una lectura. A vos, lector, tiene que poder guiarte hasta el libro. Lo que pasa después ya es cosa del lector y es un asunto totalmente distinto. Después se puede hablar con los profesores, con los amigos, con los padres sobre interpretaciones. Pero eso estamos promoviendo nosotros. Lectura viva voz, preponderancia de la lectura como forma artística, capaz de cerrar un evento o capaz de ser entretenida en sí misma, y finalmente la mediación de lectura. ¿Mediador de qué dijiste? De lectura. De lectura. ¿Existe esa figura? Sí existen. Todos los grandes países desarrollados trabajan a sus mediadores de lectura. Los premian, los capacitan, son profesionales que reciben honorarios en muchos países. Y grandes ejemplos nosotros los podemos encontrar en Argentina, Colombia, no hace falta que vayamos lejos. Fue muy bueno conocer eso. Yo desconocía, te digo, pero me parece algo sumamente lógico. Porque es verdad lo que decís. Porque, mira, hay veces que yo necesito algo, pero no sé qué es con exactitud. Y viene un tipo y me dice, tómale esto. Te cambia la vida. Sí. Te cambia la vida, amigo. Es que no es nada nuevo, es sencillamente ponerle un nombre relativamente técnico a algo que se viene haciendo desde hace milenios, que vienen haciendo los libreros, que vienen haciendo los bibliotecarios, que hacen tus papás, que hacen los profesores. Solo que cuando haces eso con cierto conocimiento, o sea, consciente de por qué lo estás haciendo y de los resultados que podés obtener, entonces podés lograr efectos mucho más duraderos y poderosos. ¿Qué pasaría si los padres de familia, si todos los profesores, si nosotros como ciudadanos comunes y corrientes sabemos técnicas de mediación de lectura? Entonces podemos estar recomendándonos libros unos a otros constantemente o siendo partícipes de la transformación mental de otra persona sin darnos cuenta. Es un punto y todos lo deberíamos tener en cuenta. En todas las edades. Para el chico, para el joven, para el adulto. Porque al final de cuentas esto es para toda la vida. Sí. En cualquier momento uno le puede agarrar el gusto a la lectura. De lo que sea. De lo que sea. Y ahí vamos nuevamente a los resultados positivos que puede tener en una persona. Bueno, hablemos de salud mental. Hablamos de manejo de las emociones. Sí. Salud mental es no dejar de experimentar emociones negativas, sino saber manejar las que tenés de manera madura para que no se convierta en el predominio de tus acciones, para que la razón no necesariamente se deje guiar por la emoción,
para que vos puedas entender por qué estás sintiendo tal o cual cosa, para que puedas transformar las emociones, para que éstas no se conviertan en un desgaste de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hay profesionales que van a describir los conceptos mucho mejor que yo, pero ¿por qué la lectura está directamente vinculada con eso? Porque te permite expresarte. La lectura, es decir, el empezar a trabajar la empatía con el pensamiento de otra persona, empezar a trabajar el uso de palabras, y por supuesto el desarrollo mental que viene con el uso de palabras en conjunto, con el razonamiento que viene detrás de lo que implica procesar una oración, que si uno se pone a buscar, hay un libro maravilloso que se llama El cerebro lector, no me acuerdo bien, de Heine es el apellido, que explica cuáles son los procesos cognitivos que afectan el acto de la lectura en sí. Y es extremadamente complejo. Y al ser tan complejo, al mismo tiempo te trabaja absolutamente todo lo que es todo el cerebro te trabaja, toda la forma de pensar, toda la forma de racionar. Entonces, cuando vos estás experimentando emociones a través de la lectura y después te permitís un momento para expurgar esas emociones, que es el acto de la catarsis, y durante esa limpieza de las emociones después pasás al razonamiento de lo que acabas de experimentar o vivir, ahí empezás a comprender tus propias emociones y empezás a comprender el texto mismo. El día de mañana, cuando vos te sientas triste, es muy posible que puedas encontrar consuelo o puedas encontrar soluciones o puedas encontrar una identificación con algo que ya leíste antes, y entonces te puede servir como una guía para la vida, una guía práctica para la vida. O si no, te permite encontrar las palabras adecuadas para decirle a esa otra persona o para decirte a vos mismo, esto estoy sintiendo por tal razón. Y una vez que consigas expurgar esos sentimientos que no te permiten actuar, con claridad o pensar con claridad, entonces ahí vos ya te liberás de una carga gigantesca. Eso solamente te lo puede proveer la lectura. Y después podemos hablar de un montón de beneficios más, pero guíame vos hacia dónde querés ir, Matías. Sin ser profesional en la salud mental, podemos decir que este es un proceso totalmente terapéutico, incluso, ¿verdad? Lo de manejar las emociones a través de lo que vos vas sintiendo en algo que lees. ¿Tenés algo que vos recuerdes que hayas leído y que te haya hecho sentir emociones fuertes? Justo hace poco le estaba comentando a alguien que leí La luz entre los océanos, de M.L. Stedman. Es un libro que ya tiene algunos años. ¿Es una película, si no me equivoco? Sí, con Michael Fassbender. ¿Y su señora? Alicia Vikander. Sí, es linda la película, pero el libro cómo me hizo llorar. Cómo me hizo llorar. Por Dios, qué cantidad de emociones. Fue terrible, fue terrible. Es la historia de un veterano de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, que con su esposa encuentran en Perth, en Australia creo que era, o en Nueva Zelanda, un trabajo como farero, en una islita con su faro, súper apartados de la civilización. Y una noche de tormenta, estaba todo bien, no podían tener hijos, y una noche de tormenta encuentran en la costa de su faro, de su isla del faro, un bote con un hombre muerto y un bebé recién nacido. Entonces ahí se inicia una trama psicológicamente arrolladora. Es un thriller en el cual se debate lo que es correcto, lo que es moralmente correcto, lo que es ético. Es increíble. Por Dios, la cantidad de cosas que sentí con ese libro fue impresionante. Y es el primero que se me viene a la mente si me preguntas. Pero yendo al tema de la terapia. No escribimos ni leemos buscando hacer terapia, pero que de manera indirecta puede conectar con lo que nosotros necesitamos, con un evento de nuestra vida que nosotros necesitamos comprender mejor, o justo nos puede proveer de esa experiencia empática de ver lo que sufre otras personas. Por más que sean ficción, está escrito por humanos y el ser humano finalmente sabe conectar en esos puntos con otro. Nosotros esa empatía que nos genera la vida que está sucediendo frente a nuestros ojos, al mismo tiempo nos permite comprender un poco mejor nuestra propia vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y ante determinadas situaciones, ¿qué haríamos en lugar de estos personajes? Pero no
tenemos que acercarnos ni a la escritura ni a la lectura buscando que sea nuestra terapia. Si escribimos, debe ser porque sentimos pasión por la necesidad de contar algo o de examinar una cuestión. Y si leemos, tiene que ser porque para expurgar emociones. ¿No te pasa, Matías, que de repente estás un día y decís, hoy quiero ver una película de terror? Hoy quiero sentir esa adrenalina de ver una película de terror. Hoy quiero leer un romance. Quiero sentir eso. Son emociones que están ahí adentro, que están esperando hacer catarsis. Entonces buscamos la ficción también para ese momento. Es mucho más poderoso cuando terminada la catarsis, así como dice Aristóteles en Poética, le dedicas un tiempo posterior a tratar de entender lo que leíste y lo que experimentaste. Si lo discutís con otra persona es maravilloso. Por eso están los clubes de lectura y por eso hoy más que nunca tienen tanto éxito. Son personas que leyeron un mismo libro y que después de la catarsis se van a hablar de lo que experimentaron en ese proceso entre unos y otros. Y los resultados que salen de ahí son impresionantes. Lo que se discute en un club de lectura es hermoso de escuchar. Y sí, pueden ser divagues en muchísimos casos, pero se está produciendo ahí un mejor entendimiento de tu realidad. Vos compartís lo que sentís y otra gente te escucha. A veces se leen fragmentos, otra persona te está leyendo. Eso ya te está ayudando un montón en lo que son muchísimas funciones neuronales. Y finalmente le estás dando el máximo fin de la humanidad, que estás socializando. Estás en un grupo del cual ya te sentís parte. Círculos de lectura. Clubes de lectura. Club de lectura. Está por todo el país ahí. Y De eso vamos a hablar en la proliferando vuelta un montón. de la pausa. Me interesa mucho también como un espacio en el que vos puedes encontrarte con personas que comparten tu mismo gusto, tus mismos deseos, ¿verdad? Fundamentales para hacer comunidad. A ver, dejemos hacer una pausa, no se vayan. Ya venimos con más.